Muy queridos hermanos y hermanas, bienvenidos sean todos y todas ustedes a su programa Charlas Bíblicas este 2 de septiembre del 2020. Queremos saludar con todo cariño a todos los hermanos y hermanas que nos visitan de muy diversas partes del mundo hispanoparlante. Hermanos que se conectan con nosotros de las comunidades hispanas de Canadá, hermanos que se conectan con nosotros de las comunidades hispanas de los Estados Unidos de Norteamérica, de México, de Centroamérica, de Sudamérica y de España y algunas de las islas españolas como Tenerife. Hermanos y hermanas, un fuerte saludo y sean todos bienvenidos, siéntanse ustedes en casa con nosotros. Queremos también dar gracias en primer lugar a nuestro hermano Jesús Lozada, que siempre está al pie del cañón con nosotros en este programa. Hermano Jesús, muchas gracias por su inestimable ayuda. Se conectan con nosotros, retransmiten el programa en vivo, la página de Sola Escritura para México y Latinoamérica, el grupo de Teología e Historia de la Cristiandad para Latinoamérica y Estados Unidos, el grupo Teteleste en Chile, y sabemos nosotros que un poco más tarde se conectan otras páginas web que también retransmiten este programa. En su oportunidad, en su momento, los vamos a saludar. Hermanos, pues cuánto gusto tenerles una vez más con nosotros. Y sin otra cosa, vamos a comenzar, pero mi hermano está aquí, mi querido hermano Armando. Hola hermanos, buenas noches a todos ustedes. Ya el Señor me permitió estar aquí nuevamente con ustedes y pues ya integrados en el programa, ¿verdad, hermano? Ya Así es. gracias a Dios, todo está bien y en orden. Pues porque solamente con precauciones, ¿verdad, hermano? Nada más. Solamente con precauciones y estamos esperando que llegue nuestro hermano Roberto. Ya es un poquito tarde, que por eso empezamos 5 minutitos después, pero posiblemente ya no alcance a llegar. Ya cuando se tarda un poquito más, él ya por prudencia también dice que no, pero nuestro hermano también está bien. Yo hablé con él hoy a mediodía, a la hora de la comida, y me confirmó que venía, pero algo se le ha de haber atravesado por ahí. Si no, ahorita se integra con nosotros. Reciban muy buenas noches todos ustedes, hermanos. Aquí hoy 2 de septiembre del 2020, desde la ciudad de Querétaro, Querétaro, México, centro del país y capital del mundo. Caray. No vaya a ofender a alguien, mejor no. Bueno, de cualquier manera nos pidió el hermano Roberto Islas que en caso de que no pudiera venir, les pasáramos sus saludos, lo cual hacemos con toda puntualidad. Bueno, hermano, pues el tema que tenemos hoy lo comenzamos hace 15 días, fíjate. Recapitula, hermano. Bueno, estuvimos hablando en una primera parte, en este tema que nos hemos propuesto llevar a los hermanos de los sellos distintivos del creyente. ¿Qué cosa? Comenzamos a hablar de la regeneración. Esto fue interrumpido por así decir, en el estudio de la semana anterior, donde nuestro hermano Roberto quiso traer una serie de conclusiones muy importantes sobre el sacerdocio, hermano. Sacerdocio, él empató el sacerdocio de Cristo con el sacerdocio de los creyentes, y hasta donde hemos podido nosotros recibir comunicación de nuestros hermanos, fue muy bien recibido, lo cual nos alegra muchísimo, hermanos, que sirvamos nosotros para su edificación. Claro. Y de alguna manera, pues el Señor nos concede el privilegio de participar en una pequeñísima parte en la confianza que ustedes, hermanos, y nosotros mismos también debemos tener en las Sagradas Escrituras. Bueno,
En la primera parte del estudio de la regeneración, eh, por supuesto, hablamos de, o referimos la regeneración, aunque es un tema independiente por sí mismo, lo ligamos con el tema de la santificación. Uh-huh. Podemos decir como si fuera la parte de entrada a la doctrina de la santificación. Y bueno, es como la puerta de entrada de muchísimas doctrinas. Comentábamos de que el cuerpo doctrinal del Nuevo Testamento y de la Biblia en general es algo así, hermano, como una pieza muy completa. ¿Te acuerdas de esos relojes suizos en los que quizás muchos de nuestros oyentes también saben que está compuesto de cientos de piezas meticulosamente hechas, meticulosamente forjadas, cortadas hasta la, creo que 10 milésima de pulgada o 100 milésima, una cosa así impresionante de exactitud, donde cada pieza tiene su lugar, donde no hay desperdicio, donde el tornillo más insignificante tiene una parte importante que jugar en él. Y así pasa con la doctrina bíblica. Todas sus partes, hablamos de la unión con Cristo, hablamos de la justificación por la fe, doctrina sumamente importante, la doctrina de la regeneración, la doctrina de la santificación, y el resto de las enseñanzas tiene que ver con escatología, tiene que ver con el tema de la ley, el tema de la perseverancia de los santos, el tema de la expiación y sus alcances y sus resultados. Y hermano, pues de estas cosas hablamos de una manera muy, muy general. En esta ocasión, bueno, y el punto crucial de la doctrina de la regeneración es que decíamos, regeneración significa la entrada de la nueva vida que Dios da. Algunos malentienden el término y piensan que regeneración es una especie como de cambio en la conducta. Entonces, es muy comúnmente manejado de esa forma. Sí, Dios te está cambiando. Eras borracho, ya no eres borracho. Exacto. Ya se regeneró, dice. Ya se regeneró. Ya no toma. Ya nada más maldice y fuma y es mujeriego, pero ya no toma. Entonces ya se regeneró. Y la verdad, hermanos, es que no es el concepto y conviene, si alguien todavía lo tiene así, que lo cambie. Uh-huh. La regeneración, hermanos, tiene que ver con la creación de la nueva criatura en la vida de un creyente. Está conectada con el nuevo nacimiento. Aquellas palabras que nuestro Señor Jesús habló con Nicodemo, ¿te acuerdas? Sí, en el capítulo 3. Que dice que es necesario nacer de nuevo o nacer de lo alto. De cualquiera de las dos maneras podría traducirse el verbo ahí, lo cual pues nos habla de la llegada, de la aparición en nuestra vida creyente de algo que recién nace, que es tan importante como el nacimiento físico, aunque el nacimiento físico pues podemos decir, es limitado, hermano, hablamos de que lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del espíritu, espíritu es, y es lo que va a permanecer para siempre. Uh-huh. Hasta ahí nos quedamos. Muy bien. Pues yo creo que es un enfoque muy importante, hermano, que tiene que ver con una doctrina que además ha sido poco predicada porque ha sido poco vista, ¿no, hermano? O poco, ¿cómo te diré? No solamente vista, sino entendida, a raíz de que pueden surgir muchos interrogantes, o sea, muchas preguntas alrededor de todo esto. Pero que evidentemente Pablo lo desarrolla de manera magistral, o sea, es un
es un crisol que se expande en el sentido de que tenemos la doctrina ahí. Y a mí lo que se me hace importante es el establecimiento de este nuevo nacimiento partiendo de la enseñanza del Señor Jesucristo. Es decir, es ahí en el capítulo 3 de Juan, con Nicodemo, ese texto que hablabas de él, donde el Señor Jesús establece esta enseñanza a Nicodemo, que es, yo creo, fundamental, posteriormente desarrollado por Pablo, porque obviamente, como le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Él no entendía lo que estaba sucediendo. Le dice, Señor, entonces tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre y nacer de nuevo. Pero el Señor estaba hablando que lo que nace de nuevo es un nuevo espíritu. O sea, este nuevo nacimiento da como origen un nuevo espíritu, que Pablo le da el nombre de este nuevo hombre, es decir, un hombre nuevo, pero yo creo que el término que Pablo lo utiliza de manera muy pedagógica, hermano, o una manera muy elocuente para poder contrastarlo contra el hombre viejo. Entonces dice, hay un hombre viejo, que es la carne es, nacido de carne es, ¿sí? Pero hay un hombre nuevo, que es espiritual. Es decir, un nuevo nacimiento que es espiritual. Entonces, cuando empezamos a distinguir propiamente este tipo de términos que manejan los apóstoles, nos damos cuenta de que la doctrina está ahí, es decir, es fundamental. Y Juan, o sea, Juan que de manera excelsa comienza su primera carta, no el Evangelio, sino su primera carta, que es, al principio a mí se me hace demasiado conmovedora con respecto a la comunión que tenemos nosotros con ellos mismos y la comunión que tenían ellos con el Padre y el Hijo, ¿sí? Es una comunión que ahora tenemos nosotros con los apóstoles, ¿sí? Nosotros con los apóstoles y los apóstoles con el Señor Jesucristo, una comunión importante en función de la palabra del Señor. Entonces, Juan lo expresa en su primera carta de manera importante, ¿por qué? Porque tiene que ver, creo yo, tratando de engarzarlo con los temas que hemos visto, hermanos, de estos sellos distintivos del cristiano, podríamos decir que son los sellos distintivos de este hombre que nació de nuevo. Hermano, repite esta idea, por favor. Es decir, nosotros decidimos decir, porque hay muchas cosas, hermano. Tenemos muchas cosas en la cabeza de esto que estamos hablando. ¿Por qué? Porque vemos pasajes que son muy complicados, muy complicados en el sentido de que un hombre que no es espiritual, es decir, que no tiene ese nuevo nacimiento, no tiene ni siquiera idea de las cosas que refieren a Dios. A Dios le ha placido revelárnoslas y le ha placido que en su soberanía, en una soberanía, el Señor quiso dárnoslas a conocer para que la iglesia se gozara en la gracia del Señor. Es decir, para que la iglesia reconociera esta gracia majestuosa, enorme, soberana, que invade nuestra vida espiritual, díchalo en un buen sentido, para poder comprender estas cosas. Entonces, el resultado de este hombre nuevo tiene que ver con elementos muy distintivos. Nosotros les llamamos sellos, ¿no? O sea, los sellos distintivos del creyente, pero si yo digo creyente, en este caso creyente en Cristo, estamos hablando de los sellos distintivos de la nueva generación y del nuevo nacimiento que es la iglesia. Es decir, el nuevo nacimiento de los cristianos que conforman la iglesia.
Es decir, hay un aspecto individual y hay un aspecto comunitario Además colectivo, hermano. de esta nueva creación, también conocida como nuevo hombre, también conocida como hombre interior. Este, eh, Caray, qué importante. Fíjate, hermano, lo que tú acabas de decir. Hablar de los sellos distintivos del nuevo hombre es hablar de los sellos distintivos de esta nueva creación que surge en el nuevo nacimiento. Qué importante punto. Sí, porque tenemos, o sea, comenzamos los sellos distintivos con la fraternidad, un elemento importante, que la fraternidad se ejerce propiamente con tu prójimo, ¿no? ¿Cuántas enseñanzas acerca del prójimo tenemos en la escritura, ¿no? Del Señor? Pero yo me refería a textos muy complicados como sed santo como yo soy santo. Señor, o sea, esta carne no puede. Esta carne no puede ser perfectos como mi Padre es perfecto. Amaos unos a los otros como yo os amé, y Cristo nos amó hasta la muerte y nos amó desde la eternidad y nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Y cuando el Señor estaba en la cruz, crucificado, pensó en cada uno de nosotros. Parece como que la norma se eleva de una... Es demasiado alta la vara. Muy alta. Es demasiado alta la vara. Y bueno, esta situación es bastante importante, principalmente desde un entendimiento, hermano, como yo te lo platicaba en la mañana, creo yo un entendimiento necesario que el Señor crea y hace para que nosotros dimensionemos la gracia. Porque no tendríamos otra manera de dimensionar la gracia si no es a partir de esta carne pecadora. O sea, esta misericordia, esta paz, el estar alejados de la ira de Dios, el saber que Dios nos ve como justos, el saber que Dios nos ve como santos, como un real sacerdocio, como una nación santa, como un pueblo adquirido por Dios. Es decir, toda esta gracia está volcada sobre nosotros. Entonces, ahorita antes de entrar al programa, pues medio platicábamos acerca de un texto que les quiero comentar y a lo mejor abundamos un poquito sobre eso, hermanos. Y después seguimos con los de Juan, ¿no? Por supuesto, adelante, hermano. Sí, ¿Sí? No te preocupes tú, que hay mucho que decir y seguramente que va a ser y es ya, creo yo, de gran interés para nosotros. Y, o sea, Pablo lo presenta, creo yo, en todas sus cartas. Está en Efesios, está en Colosenses, está en Corintios, está en Romanos, ¿sí me explico? Está en Filipenses y de manera tácita en muchísimos versículos. En muchísimos versículos. Por ejemplo, se me ocurre uno antes de hermanos. Sí, ¿cómo no, hermano? Se me ocurre antes uno de estos. Este texto lo presenta de manera tácita y a mí me gusta mucho porque no se me va a olvidar nunca. ¿Dónde estás, hermano? Juan 1:11. Juan 1:11, el Evangelio de Juan. El Evangelio de San Juan 1:11, pues al 13. Y les voy a platicar por qué, hermanos. Fue una cuestión que me llegó hasta los huesos. Resulta que pues estuve en un bautismo de unos nuevos creyentes y es una hermana que asiste a la iglesia sola, bueno, no sola, no va con su pareja, no va con su marido. El marido al parecer tiene cierta resistencia y no va. Pero van 3 de sus hijos. Un chiquito bebito, un chiquito risueño que es encantador, es lindo el niño, porque siempre tiene una sonrisa enorme,
y un jovencito que le ayuda mucho a su mamá, estamos hablando de un jovencito, pues ya de 12 años, por decir jovencito, ¿no? El día que la hermana decide bautizarse, el niño de 12 años también se bautiza. Entonces, pues llevan ahí, la iglesia presbiteriana tienen un protocolo para esto, que bueno, ya otras dicen, pero el asunto es que se bautiza el niño y cuando lo están bautizando le preguntan delante de todos y le dicen, ¿y te sabes un texto, hijo? Y él dijo, claro, Primera de Juan 11. Órale, dije yo. Y lo recita el hermano, lo recita el niño con una seguridad y con una certeza, hermano, que llegué a las lágrimas. O sea, llegué a las lágrimas. Porque dije, wow, un niño citando la Biblia. ¿Y qué texto escogió para aprenderse? Y dice lo siguiente. ¿Dijiste primera carta de Juan? No, dije el Evangelio de Juan, capítulo 1. Fue el versículo que recitó el niño. El niño. Porque dijiste que había sido primera de Juan. No, es El Evangelio de Juan, hermano. 1:11. Les voy a leer el versículo que recitó el niño y donde vemos tácitamente esto que estamos hablando. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. 12. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Estos hijos de Dios, dice aquí la carta, no fueron engendrados de sangres, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Aquí tenemos el nuevo nacimiento, hermano. Estos hijos de Dios fueron engendrados por Dios. Esto armoniza totalmente con el pensamiento de Pablo. Entonces, por eso llegué a las lágrimas cuando oí al niño recitar este texto, con una seguridad y una forma tan, el niño elocuente, pues un niño, dije, wow, esto es obra de Dios, no de otra cosa. Entonces, Juan, desde su capítulo 1 dice, somos hijos engendrados por Dios. Y esta cuestión de engendrar es el nuevo nacimiento. Porque anteriormente a esto éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, como lo dice Efesios. Si llegamos a ser hijos de Dios, no por voluntad de sangres, ni por voluntad de carnes, ni por voluntad de varón. Lo dice 3 veces, reiterativamente, no. Aquí no se equivoquen. Esto no es de hombres. Esto es de Dios. Más adelantito, en el capítulo 3, dice que el nacimiento es espiritual. Es decir, que lo que realmente nace es un espíritu nuevo. Como lo dice el Señor Jesús. Y bueno, regresando ahora a Pedro. Pero déjame leerte, por favor, porque mira, para completar esto tan importante que estás diciendo. En primera de Juan, leía a nuestro hermano en el capítulo 1, dice, engendrados por Dios. En Juan, que es uno de esos tantos versículos que van construyendo la idea, que la van volviendo formidable, dice,
palabras de nuestro Señor a Nicodemo, a menos que alguno sea nacido de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu. Espíritu es. Es decir, este engendrar por Dios, por así decir, lo explica, lo amplía, es nacido del espíritu, con mayúscula, el espíritu de Dios. Sí, hermano, nada más quería... Sí, no, Ahora, es muy importante, ¿no? Qué importante es que dice que el que no ha tenido esta experiencia, hermano, dice, no puede entrar, no puede ver el reino de Dios, mucho menos entrar. Claro. Ahora sí, hermano, discúlpame. Sí, no, está, ese es el texto que refería yo, es decir, en el capítulo 1 empieza Juan de esa manera, pero en el 3 lo aclara el Señor Jesús de manera perfecta. Estos textos son leídos infinidad de veces por las iglesias, pero nunca con el enfoque de que realmente se está hablando del nacimiento de un nuevo espíritu. Aquel de Ezequiel, hermano, no sé si lo leíste ya. ¿Cómo no? Y lo volvemos a leer con mucho gusto para ustedes. Lo hemos leído ya en otros programas. Fíjense que hay una conciencia hay un consenso entre muchos estudiosos de las Escrituras, que este pasaje de Juan capítulo 3, esta charla del Señor con Timoteo, tan importante, tan crucial, tiene un paralelo en el Antiguo Testamento. Y este es el capítulo 36, versículo 26 de Ezequiel, que además embona perfectamente y explica, por ejemplo, eso de nacer del agua. Nuestro Señor dice, el que no nazca de agua y del Espíritu, y ya ha habido hasta cierto punto pues una especie como de cierta confusión con respecto a qué significa el agua. Algunos han llegado a pensar que se refiere al líquido semiótico, donde las madres tienen, cuando llevan en el vientre a sus criaturas, es una especie como de líquido acuoso, y muchos equivocadamente, creo yo, han supuesto que se refiere a esto, pero no. El agua tiene que ver con limpieza y purificación. El aspecto de purificación, como dice, el aspecto de limpiar como tal. Exacto, y son dos ideas que van de la mano. Fíjense ustedes. No es el bautismo. No es el bautismo. Y aquí han llegado a estar muy, muy claros porque ha habido una lectura en este sentido, una lectura sacramental, es decir, que quieren ver el bautizo ahí, o que quieren ver en la multiplicación de los panes o en los dichos del Señor en Juan capítulo 6, el que, por ejemplo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Han querido ver ahí la Eucaristía, pero es una lectura, ambas son lecturas equivocadas del texto. Bueno, en Ezequiel capítulo 36, noten ustedes en el versículo 25 cómo dice ahí. Para que vean ustedes la conexión de agua y espíritu, tanto en Ezequiel como en Juan. Dice, y rociaré agua limpia sobre vosotros, y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Fíjense la idea del agua que limpia. Y conectado inmediatamente a esta idea del agua, tenemos la maravillosa enseñanza de Ezequiel sobre el nuevo nacimiento, dicho en estas palabras. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Esto coincide, hermano, perfectamente con la idea de Juan de que dice, a menos que alguno sea nacido de agua y de espíritu, hermano, y este nacer del espíritu está conectado
hermano, exactamente con esta De idea nuevo espíritu. de este nuevo espíritu, porque dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, hay una realidad nueva, como tú le llamabas muy bien, espiritual, hermano, en la vida del creyente. Y vean ustedes los resultados que tiene este cambio de corazón, que es una metáfora maravillosa, además que coincide, expresa una realidad, hermano, que es totalmente experimentable. Además, dice, como resultado de este quitar y poner. Fíjate que no habla de, bueno, más adelante me voy a referir a esto, pero no habla de una transformación ni de un cambio del corazón humano, sino de quitar algo y poner algo. Uh-huh. Y el resultado es, fíjate, pondré, porque añade en el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. O sea, para que no nos confundamos y pensemos que este espíritu nuevo al que se refiere el versículo 26 es el Espíritu de Dios, o es el Espíritu Santo, nuestro Señor añade aquí, en este versículo que sigue, que además pondrá su Santo Espíritu. O sea, pone un espíritu nuevo y da su Santo Espíritu. Dice, pondré un espíritu nuevo, que es versículo 26, y en el 27, y pondré dentro de vosotros. Así como pone dentro un espíritu nuevo, dice el 26, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Esto en el 26, y en el 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Fíjese, pone dentro una cosa y pone dentro la otra, hermano. Es decir, en este nuevo nacimiento hay un nuevo espíritu, hay una nueva condición espiritual que el Señor trae a la existencia en nuestra vida. Podemos decir, un espacio, un terreno donde Dios viene a vivir. Y si tú me lo permites, yo creo que la unión con Cristo está referida precisamente a esto. Es allí donde la unión con Cristo se da. Uh-huh. Es decir, el Señor no habita en lugares inmundos. O sea, nuestro Señor prepara su propia vivienda, por así decir, en nosotros, alguien que es similar a como es Él. No, y un aspecto importante, yo creo, hermanos, es que es muy, muy importante que distingamos el lenguaje con que le habla el Señor aquí en Ezequiel. Porque en Juan acabamos de ver, dice que Él, en Juan acaba, la palabra en griego, ¿cuál es, hermano? La palabra en griego, en Juan 1.12. 1.12, ahorita Sí. te digo, con mucho gusto. Juan 1.12. Es cuando dice Engendrados. Engendrados, dice, no fueron engendrados. ¿es el 11? Ese es el 1.12, 13, perdón. 13. Perdón. Bien, dice, porque no de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad, vuelve a repetir, de hombre o de varón, sino de Dios, dice, egenizan, de llenao, hermano, del verbo engendrar. Es decir, ¿de quién engendra, hermano? Dios. Dios. Si nosotros regresamos a Ezequiel, quiero hacer mucho énfasis en el lenguaje. Quiero hacer mucho énfasis en el lenguaje porque aunque aquí no dice, hermano, no dice la palabra como tal engendrado por parte de Dios, pero nótese el lenguaje.
os daré. ¿Quién lo da? Dios. Aquí no hay intervención humana. El lenguaje es, os daré un corazón nuevo y pondré, dice el Señor. Bueno, el 25, y rociaré agua limpia sobre vosotros y seréis limpios de todas vuestras inmundicias. Os limpiaré de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Quién lo pone? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, es Dios el que hace la obra. Más nada. Y es la misma idea de Juan. Claro. Y la misma idea de Pablo. Fíjense, hermanos. Vamos a ver Colosenses 3, hermanos. Colosenses 3, y luego brincamos al que íbamos a leer originalmente. Perdón, hermanos. Bueno, el Señor nos lleva por donde quiera, hermano, no te apures. Colosenses. Está todo muy ligado aquí. Sí. Colosenses 3, versículo 9. Dice lo siguiente: habiéndoos despojado del viejo hombre con sus prácticas, es decir, del hombre adámico, del primer hombre, del hombre carnal, no mintáis unos a otros. Dice, y os habéis vestido del nuevo, que está siendo renovado hasta un conocimiento pleno. Y fíjense la palabra que dice aquí, conforme a la imagen del que lo creó. Es decir, este hombre nuevo fue creado, como lo dice Ezequiel y como lo dice pues lo que acabamos de leer, ¿no? Es decir, es una intervención soberana de Dios. Punto. Así es. Es Dios el que lo crea. Y no solamente eso, sino lo crea conforme a la imagen de Él mismo. Dice, en este caso, donde ya no hay griego, ni judío, ni circuncisión o incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino Cristo es todo y en todos. Es decir, evidentemente quien crea este nuevo hombre producto de la regeneración es Dios. Así es. Y fíjate, dice, quitaré el corazón. ¿Qué es el corazón? Bueno, yo creo, hermano, esta es tu mejor opinión, hermano, que el corazón es, por así decir, es el centro, el centro de la vida interior de una persona, el centro neurálgico de su ser. Sí, se para el corazón, ¿y qué pasa? El cual se ha corrompido por el pecado, entonces, y se ha endurecido hacia Dios, se ha vuelto un corazón de piedra insensible, que desestima a Dios, que lo echa a sus espaldas, que no lo busca, reflejado muy bien, explicado en aquellas partes de Romanos capítulo 3, que dice, no hubo justo ni aun uno, no hubo quien buscara a Dios, no hubo quien preguntara por Él, cada cual se apartó por su camino. Este es el corazón endurecido, no que Dios transforma, sino que Dios quita. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y pondré un centro neurálgico nuevo. Ahora, aquí Ezequiel está hablando de la obra total de Dios, hermano. Porque mira, no es que se quita uno y desaparece y aparece el otro. Es decir, si uno significa
la carne, es decir, la tendencia pecaminosa, el instinto que te aparta de Dios, que te hace querer seguir siendo Dios, queriendo seguir usurpando el lugar de Dios, viviendo bajo tus propias reglas. Esto es lo que podemos decir, podemos entender, y hay muchas más explicaciones sobre lo que es carne. Bueno, no es que se quita totalmente y en su lugar el Señor pone un espíritu nuevo y diferente que es señalado precisamente por la obediencia, hermano. Yo haré que anden en mis caminos. Es decir, ¿qué produce Dios en este nuevo corazón de carne? Es decir, sensible, en armonía con el pensamiento de Dios, que camina con Él, que siente lo que Dios siente, que comprende las cosas del Espíritu. ¿Qué es lo que es preconizado? Es la obediencia. Ahora bien, esto es una manera general por parte del profeta Ezequiel de ver la obra, digamos, como un todo, así. Pablo nos explicará que este corazón de piedra, hermano, fíjate bien, permanece en el creyente, pero es subyugado. Ha perdido el control de toda la personalidad humana. Es decir, Pablo, por ejemplo, nos dirá, haced morir lo terrenal que hay en vosotros. O sea, porque todavía está presente. El apóstol Juan nos dirá, si nosotros hemos pecado, nosotros tenemos un abogado delante de Dios. Y dice, y si dices que no tienes pecado, estás mintiendo. Y si nosotros reconocemos nuestros pecados, los confesamos, y si nosotros tenemos la respuesta de nuestro abogado que ha muerto por esos pecados que estamos confesando. Entonces, este hombre, este corazón de carne está destinado, hermano, a desaparecer. Esta tendencia hacia el mal, esta tendencia al pecado, esta ley del pecado que está en nuestros miembros, y esto lo dice Pablo todavía como un creyente, hablando de la realidad de lo que era su vida y de lo que es la nuestra, y cuadra perfectamente con nuestra experiencia. Y muchas veces, a falta de una buena doctrina, hermano, muchos nos hemos sentido como que no entendemos qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Como Pablo dice, porque no entiendo lo que me pasa. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco, esto hago. Entonces, ¿hay una contradicción interna? Sí la hay. Y hay una lucha interna, y sí la hay. Claro. Pero es muy interesante lo que mi hermano dijo. Yo quisiera, hermano, que a la luz de esta idea de Pablo, del hombre viejo, entendamos por qué es necesario que exista un hombre viejo en nosotros. Bueno, lo decías en la mañana, y estoy seguro que mi hermano no está defendiendo la idea de que el pecado está bien recibido en la vida nuestra. Es una cuestión que tiene que ver entre las diferencias que hay entre el Adán previo al pecado, o sea, el Adán, por decirlo así, en estado ideal, ¿sí? Sin pecado, antes de la caída. En este sentido, o sea, a veces hay muchas preguntas que uno se hace, ¿no? de ese Adán. Una de las preguntas que yo me hago a veces es, bueno, ¿en qué lenguaje le habló Dios a Adán? En español, yo creo. Sí, o sea, ese Adán sin pecado se comunicaba con Dios y con Eva, con Adán y Eva. Dios se comunicaba con ellos. Y yo creo que ellos con Dios. Entonces, pero evidentemente no era hebreo. El hebreo se fue construyendo a partir del arameo muchos siglos y años después. Pero otra de las cuestiones que tiene que ver es el estado de Adán. O sea, Adán el estado de Adán. Me pregunto yo, si Adán no hubiera pecado,
si Adán hubiera permanecido para siempre, la pregunta sería ¿ese Adán carnal, sin pecado, hubiera podido dimensionar la gracia? Yo creo que no. Es decir, ese Adán no hubiera podido entender lo que es misericordia. Ese Adán no hubiera podido entender lo que es perdón. Ese Adán no pudiera haber entendido lo que era la ira de Dios. A lo mejor se la platicaba con Satanás, pero el ejemplo de Satanás, pero es decir, y la justicia de Jesús. La justicia, la justicia, la piedad, la misericordia, la paciencia del Señor, su amor incondicional hacia el hombre. Es decir, ese Adán tenía ciertas limitaciones con respecto a Dios. Pero una vez que Adán cae y hereda sobre todos la condición humana que vemos en 1 Corintios 15:22, ¿sí? Es decir, o en Romanos 5:12 en adelante, que dice que por un hombre entró el pecado, por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos, y con ese pecado el juicio, el ser constituido pecador, etc. Entonces, ahora nosotros, este hombre que Dios creó en nosotros, tiene una dimensión distinta. Porque entonces ahora estamos agradecidos de la gracia que Dios nos dio. Y podemos dimensionar esta gracia. Es decir, podemos dimensionar lo que implica la fe que Dios nos da. Podemos dimensionar su perdón porque éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, dice Pablo. Entonces, nosotros ahorita, en este momento, la condición del creyente es una condición en términos de concepción de Dios muy distinta a la que Adán hubiera podido tener. Esta lucha interna de Romanos 7, esta lucha interna constante entre nuestra carne y el hombre nuevo, nos lleva siempre a los pies de Cristo. Siempre. Señor, perdón. Y sabemos que ya nos perdonó. Pero ¿saben qué, hermanos? Duele el pecado. El pecado duele. Y duele porque Dios creó en nosotros un hombre nuevo que no peca, pero que el hombre viejo con esta tensión peca y peca y peca, nos hace conscientes de esto. Y nos hace conscientes de ir a los pies de Cristo y pedir perdón. Entonces, esto nos permite dimensionar la gracia en términos del perdón No, de Dios, de la misericordia. misericordia. Exactamente. Oye, y de la gravedad del pecado, ¿no? hermano. Y te voy a leer un texto, hermano. Te voy a leer un texto y quiero que todos lo lean conmigo, hermanos, porque es en Romanos capítulo 7. Fíjense, después de lo que Pablo narra, estamos Romanos 7, versículo 19. Les voy a decir por qué digo esto. Romanos 7, versículo 19. Dice Pablo, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago. Es decir, es esta carne. ¿Por qué lo dice Pablo? Porque Pablo es consciente de esta lucha interna. ¿Sí? Lo que no quiero, o sea, eso hago. Y el bien que quiero hacer, no lo hago. Dice el 20, y si lo que no quiero, eso hago, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es decir,
el pecado que mora a partir de la condición de Adán. Esta lucha que hay entre estos dos actores en nuestra vida, que es difícil, Señor, yo le digo, Señor, esta carne me atropella y me mata. Pero quien me lleva a decir, Señor, es el hombre que Dios creó en mí. Exacto. Pero esto, hermanos, que les estoy diciendo, es una bendición, aunque cause angustia. Yo estoy diciendo que es necesario el hombre viejo y el hombre nuevo para que seamos conscientes de la gracia. Y es muy difícil explicarlo en el sentido de que lo pueden malinterpretar y decir, ¿sabes qué? Entonces el hermano es tolerante a la cuestión de la condición adámica pecadora. Pero fíjense lo que les quería yo leer, lo que dice Pablo al final de lo que está diciendo. Dice el versículo 25. Una vez que termina de decir que dice, porque según el hombre interior y todo el asunto, dice, gracias, escuchen hermanos, gracias a Dios por Jesucristo, el Señor nuestro, de manera que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, y por otro, con la carne a la ley del pecado, pero le da gracias a Dios. Gracias a Dios por Jesucristo el Señor nuestro, de manera que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por otro lado, con la carne sirvo a la ley del pecado. Le da gracias a Dios por esta lucha interna. Yo creo que en buena medida la madurez del creyente viene como resultado de esta lucha, hermano. O sea, conocemos la gracia de Dios, nos conocemos a nosotros mismos en las profundidades de nuestro mal y conocemos y somos perfeccionados a través de la lucha. Es decir, la conformación a la imagen de Cristo no se hace sencillamente, sino es a través de esta lucha en particular. No es la única manera como la imagen se forma, porque el Señor tiene también otras. Ahora, ¿no es esto parte del plan de Dios, hermano? Es el plan de Dios para conformarnos a la imagen de Cristo, que es por así decir, es la meta de esta perfección y de esta presencia del hombre nuevo, que es conformado a la imagen de Cristo. Hermano, es que es un milagro. Es que conformarnos a la imagen de Cristo quiere decir que vamos siendo de una manera creciente como Él es, en su perfección, en su belleza, en su paciencia, en su misericordia, en su tolerancia, en su... o sea, el Señor pudo haber quitado, hermano, al hombre viejo. Por supuesto que pudo, Él puede hacer lo que quiera, pero decidió no hacerlo. Porque decidió que pudiéramos dimensionar la gracia en su plenitud. Eso es muy importante, eso es crucial. Esto lo platicamos el hermano y yo en la mañana, pero le decía que me cuesta mucho trabajo decirlo. Me cuesta mucho trabajo decirlo porque se puede malinterpretar. Y creo que la madurez de todos ustedes y lo que hemos venido diciendo durante todos estos ya casi 3 años, hermano, nos permite que en este momento podamos decir cosas como estas. Dentro de su soberanía y su plan perfecto de redención para la salvación del hombre, estuvo que nosotros tuviéramos una lucha interna entre lo que Dios creó, lo que Dios engendró, lo que Dios puso en nosotros, como obra suya, conformada de acuerdo a la obra, a la imagen del que lo creó. Pero esta carne, mientras estemos vivos, va a seguir dando lata, guerra, conflicto, y cuesta trabajo. Hermanos, Dios ciertamente ha limitado el alcance y la fuerza de este hombre
de esta condición adámica. Y ha prometido Dios en Romanos capítulo 6, dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Hermanos, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Exacto. ¿Verdad? Y realmente esto era justamente, es la puerta de liberación, es el ser llevados de las tinieblas, de la potestad de Satanás a Dios, porque en la potestad de Satanás estaba contemplado o formaba, tú sabes, como dice Efesios capítulo 2, dice el espíritu que opera en los hijos De desobediencia. de desobediencia, lo cual no significa que Satanás sea el autor de No. nuestro pecado bajo ninguna circunstancia. Es el que se aprovecha. ¿Verdad? Claro. Y resulta, hermanos, que antes sí, esta condición pecaminosa adámica dominada por completo toda la vida interior. Y que la sigue dominando de todos aquellos los que no han creído. Y bueno, puede parecer, hermano, como que es casi derrotista Pablo aquí en Romanos 7, ¿verdad? Pero no hay tal cosa, sino lo que tenemos aquí es en primer lugar el gran descubrimiento de Pablo, que llega a darse cuenta de esta doble situación interna que él tiene. Y esta no la podría llegar a ver si no fuera por el hombre nuevo que tiene. O sea, es en términos de esta nueva creación que Pablo puede decir, soy pecador, el mal está en mí, reconocer la lucha interna que hay entre el bien que se quiere hacer y el mal que se hace. Y bueno, hay muchísimo más aquí que nosotros podemos referir, podemos hacer, no sé, esto equivaldría a una exégesis totalmente detallada de todo el capítulo 7, sobre todo a partir del 15 al 25, viendo las inextricables, la cantidad de vínculos. Por ejemplo, cuando lees tú que dice, porque yo con mi mente sirvo a la ley de Dios. ¿A qué mente se refiere? Porque esto parece ser como que nos lanzara un limbo de términos nos avientan a un mar con un oleaje muy, muy intenso. Pero no, es tranquilo, es un lago, la explicación terso. De Pablo es un lago terso, azul. Fíjense cómo esta mente se refiere atrás en el versículo 23, por eso es tan importante leer en contexto. Si no leemos en contexto no entendemos nada o poco. Dice el versículo 22, porque según el hombre interior, noten ustedes ahí, esta es otra manera de referirse a este nuevo espíritu, al hombre nuevo, a la nueva creación, porque según el hombre interior dice, me deleito en la ley de Dios. Algo que el hombre viejo, que el hombre adámico no puede y no quiere hacer. Entender, además. Como dice Romanos capítulo 8, 7. En 1 Corintios capítulo 2, 14. Porque la manera de pensar de la carne, es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Pero aquí este hombre interior, hermanos, tiene un discurso diferente. Él dice ahí, me deleito en la ley de Dios. Y luego sigue diciendo, pero veo otra ley en mis miembros que combate contra la ley de mi mente. Ahí encontramos la palabra mente en este discurso de Romanos 7 por primera vez, que es la mente a la que se refiere abajo, donde dice, con la mente sirvo a la ley de Dios. Esta mente es la mentalidad o es la manera de pensar del nuevo hombre. Fíjense cómo están del mismo lado el hombre interior, que es combatido, así como la ley, dice aquí, la ley de mi mente, que la cual es combatida también con el hombre interior. Es decir, hay una relación
entre hombre interior y mente. Es la mente del hombre interior, que es atacada, por así decir, es combatida por la ley del pecado que está en los miembros. Es decir, esta ley del pecado en los miembros combate al hombre interior y combate a todo lo que es él, a todo lo que comprende el hombre interior, que es su mentalidad, su nueva mentalidad. Entonces, no hay aquí nada que no pueda ser explicado con el mismo texto de la Escritura. Pero lo que tú decías, hermano, en el versículo 25, esta declaración de Pablo diciendo, doy gracias a Dios porque, parecería como extraño, ¿verdad? Que da gracias a Dios porque con la carne sirve a la ley del pecado, pero es que, hermanos, lo que da gracias Pablo es de este descubrimiento que está logrando, esta percepción de Pablo de su realidad interior. Y puede además dar gracias a Dios porque sigue diciendo en el capítulo 8.1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida me libertó de la ley del pecado y de la muerte. O sea, Pablo puede dar gracias a Dios, en primer lugar, porque entiende la lucha interior que provoca el que se conozca la gracia, el que se conozca el perdón, la misericordia, se conozca a uno a sí mismo, conozca uno la paz, la gravedad del pecado, etcétera, etcétera. Y luego, hermanos, sabe Pablo, porque esto lo sabe perfectamente cuando escribe Romanos 7, y nos da en Romanos 8 este canto de victoria diciendo, pero la ley del Espíritu me liberta. Amén. ¿Qué palabras, hermano? Es extraordinario. Y luego Pablo, a lo largo del capítulo 8, recalca aspectos del viejo hombre, haciendo referencia a esta lucha y hablando ya de la identidad del cristiano, no como uno que está bajo la carne, sino uno que está en el Espíritu. ¿Qué es el cristiano? El que no anda conforme a la carne. Es una definición, no es una condición para la vida cristiana. Es una declaración de Dios de quién es quién. ¿Quién es el cristiano? El que tiene este Espíritu de Dios. El que tiene este hombre interior que se deleita en la ley de Dios. No sé, hermano. No, hermano, yo creo que ya no pudimos hablar de lo que queríamos hablar, como siempre nos pasa. No sé si es Bueno, y en parte sí, Pues sí. Bueno, hermanos, vamos a saludar. Ya, sí, vamos a dar por terminado el día de hoy, hermano. Y ahora sí les prometemos que leemos lo que queríamos leerles. Y habíamos de alguna manera platicado para hacerlo. Porque hay mucho más de este tema. Mi hermano viene muy armado con varios versículos importantes. Pero, hermanos, como gracias a Dios nadie nos viene pisando los talones. Vamos no pagamos el tiempo. Vamos a poder El seguir. Señor nos lo ha dado. Bueno, hay un dicho por ahí que el tiempo de televisión es caro, pero aquí no. Para su consolación, hermanos, y su edificación. Bueno, nos saluda, hermanos, desde Vancouver, Washington, la hermana Marlene Rodríguez. Saludos, hermana. Su hermana Marta López de Celaya, México. Oh, mira, saludos. Nuestra hermana Paloma Frau. Saludos para usted, hermano. Nuestro hermano Sergio Fernández, José Salvador Espina, desde San Juan, Argentina. Nuestro hermano Andrés Sánchez Samperio, nuestra hermana Maqueda Said Rotov, desde el Estado de México. Calisto Utazú, desde Perú. Saludos. Maqueda Said Rotzid, mis hermanos, ¿la regeneración lleva un proceso o es inmediata? Qué buena pregunta. La regeneración es instantánea, hermano. Y de esto vamos a poder hablar con mayor detalle. Es instantánea la regeneración. La santificación es un proceso, hermanos. Dice nuestra hermana Scampini María Beatriz, un saludo desde Pinamar, Argentina.
nuestro hermano Mino Rodríguez Cortés desde Costa Rica, Bendiciones. Alexander Porras Cascante desde Costa Rica, un fuerte abrazo para los dos. Nuestra hermana Sergio Lesbia Fernández, María ¿no? Chirinos, mandé. Sergio Fernández de California, yo no veo bien, hermano. Sergio Fernández, ay hermano, muchísimas gracias. No veo bien, hermano. Nuestro hermano, qué bueno que no. Nuestro hermano Sergio Fernández desde California. Nuestra hermana Lesbia María Chirinas, que dice acerquen el micrófono. Cristina Rosa, gracias por sus saludos desde Ensenada, Baja California, Oh, ¿verdad? mira, bendiciones, hermana. Nuestra hermana Cristina Rosa, es Ensenada, Argentina. Argentina. Porque hay una Ensenada en Baja California, México, hermana. Gracias por la aclaración. La hermana Virginia Díaz desde el Estado de México. Yanina Vera desde Argentina. Saludos, hermanos. Saludos, hermana Yanina. Nuestro hermano Jorge Hernández desde Villahermosa, Tabasco. César Zavala desde Medellín, Colombia. Diego Armando comenta, tremenda obra maravillosa de la gracia infinita de nuestro Padre Celestial. Amén. Que José- nos plació dárnosla a conocer, hermano. Amén, hermano. Así es, en esos términos. José Juan Porras Nervay, saludos cordiales. Saludo para usted, hermano. Diego Armando, la madurez del creyente viene como resultado de esta lucha, estoy de acuerdo. Sí, hermano. Así es, hermano. Paloma Frau, para mí esto de Romanos 7:19 es la maravillosa estrategia de nuestro Padre para que cada vez que caemos con ese corazón nuevo, de inmediato notamos que pecamos y nos permite pedir perdón y mantenernos en constante comunión con Él. Así es, hermano. Así es. Justamente. Justo. así. Nuestro hermano Diego Armando, qué profundo tema y con qué linda madurez es hablada. Me gozo. Gracias, Gracias. nuestro querido hermano. Esto es de Dios, ¿no? José Salvador Espina dice, wow, me lleno de gracia, mi Señor y Salvador Jesucristo, por esta enseñanza maravillosa de Romanos 7. Hoy el Señor me dio su luz al entender con profundidad el capítulo. Esa mente en la cual servimos es la del nuevo hombre. Amén, hermano. Nuestro hermano Alexander Porras, maravillosa enseñanza y grande verdad, mis hermanos, este hombre nuevo es perfeccionado en el hombre viejo. Por causa de esta confrontación es que podemos hacer morir en nosotros todas estas obras que son. Haced morir pues lo terrenal en vuestros miembros, fornicación, impureza, pasión desordenada, deseo malo y la avaricia que es idolatría, etc. Amén, hermano. Justamente así. Dice nuestro hermano Jesús Lozada, aquí los datos solicitados se encuentran en su WhatsApp, hermano José Antonio. Yo creo que se refiere, hermanos, a los hermanos que están retransmitiendo, a los cuales nos vamos a referir. Ah, claro. ¿Sí? Nuestros hermanos que retransmiten un poquitito más tarde, que a veces nos damos cuenta hasta que terminamos. Una disculpa, hermanos, pero siempre los tenemos presentes. Si quieres de una vez checarlo, ¿no? Sí, hermano, cómo no. Dice, retransmitiendo, muchas gracias, hermano Jesús, Calixto Tazú desde Perú, María Beatriz Scampini desde Argentina. Otros hermanos también empezaron a retransmitir 15 minutos o más después de iniciar el programa. Sergio Fernández, Mino Rodríguez, Alexander Porras. Un saludo a todos, hermanos, y gracias por hacer esto. Sin ustedes no podríamos tener el alcance que se pretende de alguna manera. Lo hacemos con mucho gusto, hermanos. La verdad es que no tenemos ningún interés en nada más que en predicar la palabra del Señor. Gracias, hermanos. Gracias. Amén. Elías Gómez Vázquez desde Pachuca, Hidalgo. Yanina Vera, una vez más desde Argentina, saludos. Calixto Otazú, hermanos, complementando en 1 de Pedro 1:23, dice, habiendo sido reengendrados no de simiente corruptible, sino incorruptible por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Y finalmente Colosenses 2 del 9 al 15. Efectivamente, Son los que dos. vamos a leer, hermano. Gracias. Pero los vamos a leer para el Vamos a ver siguiente la próxima, programa. exactamente. Son los que íbamos a ver, hermano, que no alcanzamos a leer. Diego Amaya
de Chubut, Argentina. Diego Armando, saludos. Nuestra hermana Virginia Díaz, qué hermoso es, como dice el hermano Armando, que ahora el pecado nos duele y nos vuelve de inmediato a Dios por arrepentimiento y pedir perdón a Dios. Nos lleva a los pies de Cristo, hermanos. Amén. Nuestro hermano Roberto Magaldi, mi cariño y agradecimiento, queridos hermanos, el Señor los recompense. Fuerte abrazo, mi querido hermano Roberto, para ti. Hermanos, muchísimas gracias por sus saludos, por sus palabras de ánimo. Con la ayuda del Señor, seguiremos profundizando en este tema que es, como bien lo han visto ustedes, maravilloso. Sí, efectivamente. Por eso decidimos llamarle los sellos que distingan a un creyente. Dios los bendiga, hermanos. Muy buenas noches y gracias por todos sus saludos. Son eternamente bien agradecidos, hermanos. Nos gozamos en sus palabras. Amén. Amén. A ver, nuestro hermano Alexander Porras Cascante nos manda aquí, mira. Dice Roberto Magaldi, podría ser la ciudad de Ensenada, La Plata, Argentina. Puede ser, hermano Roberto. Que nosotros tenemos una Ensenada en California. Ensenada, Baja California. Nuestro hermano Porras dice, la verdad es una responsabilidad, el compartir y en ese caso retransmitir. Qué bien, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Saludos desde Morelia, nuestra hermana Marla López, Morelia, México. Cuánto gusto. Saludos, hermana. Fuerte y cariñoso abrazo para todos. Están bien correspondidos y correspondidas todos y todas. Amén. Pues buenas noches.